Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Me alegra un montón saludarlos, me alegra un montón estar nuevamente acá con ustedes. Como les prometí ayer y como es deuda, yo les dije, hoy vamos a traer un tema y una invitada supremamente especial. ¿Cuál es el tema? Para que vayamos al foco de una vez. El tema es los 5 errores que nosotros cometemos como papás cuando estamos en una separación, los 5 errores que cometemos con nuestros niños, con nuestros hijos, cuando estamos en medio de una separación. Esta situación muchas veces no es fácil transitarla, por supuesto, si estamos con una persona que en algún momento queríamos, que en algún momento valorábamos, apreciábamos, y si estamos en un proceso de separación, por supuesto, esto es un proceso que es doloroso, y no solamente para la pareja, sino también para los hijitos que hay de por medio. Por lo mismo, hoy quise traer a una persona supremamente especial que valoro no solo como mujer, sino también como profesional. Es una mujer que también desde su, no sé, desde su tono profesional nos va a hablar y nos va a decir, hey, estos son los 5 errores más comunes que cometemos como papás cuando estamos separándonos por alguna razón. Y también nos va a hablar desde ese tono de mujer, desde ese tono de humanidad, donde también ella pasó por lo mismo y se transitó todo este proceso justamente de aprender, de aprender de ese dolor, de aprender de ese desierto y cómo ella lo manejó también con sus hijos. Así que pues les doy la bienvenida a todas las personas que van llegando, todas las personas que también van a ver este live en grabación, ya en diferido después. Y quiero simplemente ya darle la bienvenida a Carolina. Caro ya está presente, así que demos apertura a este live para que iniciemos. Quisiera pues que ustedes pudieran también compartir este live con las personas que ustedes saben que pueda servirle y que pueda ser de utilidad. Hola, Caro, ¿cómo Carito. estás? Muy bien, ¿y ¿Cómo es? tú? ¡Qué Bien, muy feliz de verte, alegría! me encanta verte. ¡Qué alegría estar contigo, Carito! Y esta invitación tan hermosa para todas estas mujeres y también para los hombres que ingresan a tu comunidad y mostrarnos realmente cómo somos. Eso es lo más lindo en este proceso. Caro, muchas gracias por estar acá. No sabes la felicidad de verdad tan grande que me da. Y les estaba diciendo, pues, a las personitas que ya se van conectando, Liz, a Jessie, a Jaime, bueno, quiero saludarlos a todos, darles la bienvenida. Y les estaba diciendo que esto quiero que sea como un compartir así súper de amigas, De casual, amigo. conversación de dos seres humanos, Caro, donde no solamente hemos nosotras dos transitado este camino tal vez de vivir una separación, de vivir un proceso muy doloroso seguramente, y, y bueno, poder ver que es en ese momento, o sea, tal vez en este momento más bien, estamos en un momento diferente y lo pudimos transitar y lo pudimos incluso soltar ese dolor y ayudar a nuestros hijitos a superar esa situación también de una separación. Entonces, bueno, me gustaría inicialmente, porfa, pues que tú nos pudieras pues comentar, saludar para dar inicio realmente a este tiempo. Gracias, Carito. Qué rico por acá estoy viendo inclusive a varias personas que tengo en mi corazón, que se están uniendo. En tu cuenta también ya varias personitas se están uniendo. Creo que es un tema a veces que se cataloga como prohibido de hablar, porque pues una separación en sí trae a veces dolor, trae angustia, trae experiencias dolorosas. Entonces poder hablarlo desde la naturalidad, inclusive más que como psicóloga, sino como una mujer que vivió inclusive un proceso de separación con mis padres, que fue un proceso doloroso y marcó gran parte como de esa personalidad. Y mi proceso personal ya como una mujer adulta, en una decisión que tomamos en conjunto, una separación también hubiera podido ocasionar en nuestros hijos bastante frustración y dolor, pero que en la medida que nosotros hacemos esa conciencia, somos capaces de direccionar y de guiar estos pequeños de una manera más asertiva y sobre todo nuestra misma vida, que es lo más importante. Totalmente, Caro. Y bueno, si yo recuerdo, y si me pongo en esos zapatos de esa Carolina Sarmiento,
de hace 14 años, Caro, que fue una relación de la cual yo me separé, realmente una relación muy joven, muy corta, pero en corto tiempo se vivieron tantas cosas tan profundas que, si te soy muy honesta y si les soy muy honesta a todas las personas que nos están viendo, pues fue una separación que no surgió en ese momento ni desde un lugar de conciencia, ni desde un lugar de amor. Al contrario, había mucho dolor, habían muchas expectativas que estaban completamente rotas, había mucho, mucho enojo, mucha rabia hacia la otra persona. Estaba completamente, Caro, pues en un estado en el que yo me sentía completamente vulnerable, completamente vulnerada también de, pues por los comentarios, por las acciones de la otra persona. Poco podía ver realmente el aprendizaje que podía sacar de esa circunstancia, de esa persona. Entonces, desde ese punto de conciencia, Caro, yo tengo que confesar que cometí muchos errores. Yo también, Caro, yo también creo que cometí muchos errores, incluyendo tú eras una niña todavía, estabas muy, muy joven. Yo en mi separación tenía apenas, pues tenía 30 y más o menos 34 años cuando me divorcié definitivamente de mi expareja. Eh, y creo que la conciencia en el transcurrir de la vida es la que me ha llevado hoy a tener como esa paz y esa tranquilidad en ese momento. En la decisión fue un momento también de dolor, seguramente pues de mi expareja y mía, pues porque igual éramos buenos amigos, teníamos una linda relación, pero habían situaciones demasiado difíciles que no podíamos manejar entre los dos y uno de los temas es que no solamente cuando se acaba el amor, sino que hay situaciones en la vida que uno le toca decir, no, pues chao, chao, y el amor no es, el amor tal vez para mí sí es para siempre, puede ser para siempre, pero las relaciones no tienen que ser para siempre. Entonces, cuando tú hablas ahorita de expectativas, creamos en las relaciones muchísimas expectativas y una de esas expectativas en las relaciones es que es para siempre, o sea, nos casamos o nos vamos a vivir juntos y es hasta la infinidad. No, no, no tiene que ser así. Y cuando somos capaces de desmontar esa estructura, decimos, bueno, esto es para un aprendizaje, lo que muchas veces no vemos cuando nos separamos. En ese momento realmente estamos tan congestionados emocionalmente, tenemos tanto dolor que no podemos mirar más allá de ese aprendizaje que nos está dando la vida inmediatamente, sino después Y de que hemos trabajado, de que hemos pasado por terapias, de que hemos vivido experiencias, de pronto en otras relaciones, podemos darnos el lugar de ese aprendizaje que vivimos con nuestras exparejas. Y no yo creo solamente en que el noviazgo y en siendo mamás, no, de pronto en las relaciones mismas con los novios o novias. totalmente. Total, y yo creo que, Caro, una de las cosas que más duele justamente es lo que tú acabas de decir, el desmontar todo el, perdón la palabra que voy a usar, pero todo el romance que yo tengo en mi cabeza, toda la idea romantizada que yo tengo de cómo debería ser mi vida con esta persona. Claro, cuando empiezo a desmontar esto, cuando empiezo a ver que esa persona tal vez no es lo que yo quería que fuera y lo que debería haber sido, obvio, eso duele. Pero precisamente esos momentos de crisis pues dan oportunidades para algo. Pero entonces, una de esas oportunidades, o digamos que esas oportunidades empiezan a verse en el camino cuando realmente hemos tenido la intención de mirar este dolor como una oportunidad. Pero cuando hay dolor, Caro, cuando estamos en medio de tanta nebulosa, cuando estamos en medio de tanto conflicto y cuando están hijitos de por medio, en tu caso tienes cuatro angelitos, en mi caso yo tengo una niña, cuando estamos con esta dinámica y hay tanto dolor, tantas Sí, culpas y exigencias en el uno y en el otro, lo que hacemos también no es solamente hacernos daño a nosotros, sino también a las personitas que están con nosotros. Entonces, quisiera, digamos, que tú nos contaras cuáles son esos 5 errores más comunes que en medio de este dolor cometemos y
al final del live vamos a decir, ok, ¿cómo podemos Unas entonces pautas. empezar a darle la vuelta? Porque la idea no se trata de meter solo el dedo a la llaga, no, No, sino, venga, ok, busquemos. busquemos soluciones. Exacto. ¿Cuál sería para ti ese primer, digamos, error común que nosotros sin querer, porque muchas veces no nos damos cuenta, cometemos con nuestros niños cuando estamos en medio de una separación? Bueno, Carito, antes de mirar los 5 errores, para mí me parece muy importante que cuando estamos en medio de ese dolor no nos damos cuenta quiénes somos. Estamos totalmente nublados, estamos cohesionados, tenemos miedo, nuestro ego sale a flor de piel totalmente, somos reactivos, somos impulsivos. Entonces esto nos lleva a generar una relación con nuestra expareja con una dificultad bastante grande, donde la comunicación no se vuelve asertiva, sino que es una comunicación a través del miedo, de la reacción, de los impulsos, del dolor, porque tenemos un dolor profundo que viene mucho, inclusive mucho, yo lo hablo en mi caso personal, venía un dolor más profundo, mucho más allá, que era desde esa infancia que no había sido sanada. Entonces, como no había sido sanada, me llegó una separación, entonces tenía que movilizarme sí o sí a través de esta experiencia para poder darme cuenta que había más allá de eso. Y ya empezaban pues, los errores en esa comunicación entre los dos con nuestros hijos. Estos son casos personales, hay cosas que no se manejan pues tan así o se han manejado así, pero normalmente uno ve que las relaciones en Colombia se separan aproximadamente de 10 matrimonios, se separan 4 y la mayoría de los matrimonios cuando se separan con discusiones constantes, sin poder tener asertividad, sin poder tener unos límites claros en la relación de exparejas y por ende no tenemos unas relaciones claras con nuestros hijos en esa crianza consciente. Eh, Error número 1, hablar mal del otro. Carito, perdóname, me encanta, antes de que nos cuentes y profundicemos en y, ese y número Karen, uno, nos pueden ir preguntando si tienen alguna duda. De pronto acá vienen ahorita mis hijos porque están por allá afuera, entonces, bueno. total, igual aquí, igual acá. Eso es parte del live. Mira, hay algo que me parece muy importante volver a sacar o volver a resaltar y es justamente que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Un amigo nuestro nos Mm, dice eso. Y el tema es, tú vienes de un hogar de papás separados, yo también vengo de un hogar donde mis papás se divorciaron cuando yo era niña y si nosotros no tenemos, digamos que el discernimiento, la sabiduría para poder ver esa historia, poder ir allá y ver qué ujú. causó incluso eso en nosotros, de manera inconsciente vamos a dar pasos hacia relaciones con las que vamos a intentar cubrir Uh-huh. esos dolores que no fueron sanados, que no fueron gestionados. Entonces empezamos como muchas veces con el pie izquierdo en las relaciones y me Totalmente. parece fundamental ese, hey, importantísimo saber quién soy y saber... Hola, Aquí ya estamos. Se fue estamos la bien. señal un segundo, sí. Un segundo, sí. Les estaba diciendo que conocernos y saber quiénes somos es poder incluso conocer nuestra historia, conocer lo bonito, pero también conocer lo feo y profundizar en lo que somos, abrazar lo que somos para realmente, pues sí, tener la oportunidad de empezar relaciones con un propósito diferente, distinto de la necesidad. Carito, y hay algo muy lindo que estás diciendo, abrazar lo que somos. Yo no utilizo la palabra bueno ni malo, pero abrazar lo que nos ha pasado desde la experiencia, porque muchas veces cuando no la abrazamos la culpamos y cuando la culpamos sentimos vergüenza por lo que nos ocurrió. Entonces desde ahí se moviliza una energía súper negativa, que no nos ayuda a trascender ese proceso. Entonces, sí, en la medida que nos conocemos realmente, revisamos esos patrones que venimos y traemos desde nuestra infancia. En mi caso, por ejemplo, les cuento, hubo un tema de mis padres de muchísima violencia. Entonces, sí fui callada en mis emociones y esos son partes pues como de los 5 tips
que tenemos en la crianza errónea con nuestros hijos, callamos a nuestros hijos, no les damos voz y voto, a través de nuestro miedo, sí, lo ocultamos, lo ocultamos. Entonces, la idea, pues, aquí son esos cinco momentos que pueden ayudar también a hacer conciencia de esa relación que tenemos con nuestras exparejas para poder canalizar una energía más positiva en esa relación, dándonos cuenta que si somos nosotros realmente los que tenemos ese mando en la vida de ellos, no el mando desde impositor ni controlador, sino que si sanamos nosotros podemos direccionar La esa influencia. crianza al 100% porque tenemos conexión y presencia todo el tiempo, o la mayoría del Total. tiempo, porque no todo el tiempo a veces la tenemos, también nos descontrolamos. Entonces, una de esas, Carito, es hablar mal del cónyuge. Muchas veces cuando nos separamos tenemos un dolor profundo, tanto uno con el otro puede que uno haya tenido la situación marcada, que le hizo algo al esposo o a la esposa, cualquier razón que tengamos, uno habla mal del otro y los niños cuando entramos, los adentramos en esa dinámica, los niños empiezan a sentir inseguridad en el padre o en la madre y eso afecta ese apego seguro que tenemos con ellos. Ok. Es cierto, Caro, es cierto ese proceso tan doloroso en el que yo me siento víctima de la otra persona me hizo algo, lo veo como el victimario y claro, pues en ese orden de ideas yo empiezo a juzgar, a criticar e incluso también con mis propias palabras a crear una imagen en mis hijos de que su papá, bien sea papá o mamá, porque no, pues no importa acá, en este caso nosotras lo hablamos Uh como -huh, papá, pero uh bueno, -huh. en viceversa también, es, es lo peor. Y esta imagen, por supuesto, es algo supremamente conflictuado para el corazón de nuestros niños. El Así corazón de es. nuestros niños no entiende del enojo que nosotros podamos tener y es importantísimo y que podamos incluso distinguir que una cosa es la relación que tal vez yo tuve con mi pareja, las discusiones que como adultos se suscitaron, pero otra cosa es mi responsabilidad como papá, como mamá, de cuidar el corazoncito de esos chiquitines. Totalmente, Mira, Caro. desde mi experiencia, Cari, yo no sé si estuvo bien, no sé si estuvo mal, pero fue lo que yo Estuvo, hice. estuvo. Y, exacto, mira, cuando yo tenía tanto dolor, Caro, yo llegué a un punto en el que dije, no quiero hablar de esta persona básicamente, ni bien porque no me nace en ese momento, no me nacía en ese momento, pero tampoco quiero hablar mal, entonces prefiero tomar silencio, o sea, hacer silencio y ya. Y bueno, esa fue mi manera de gestionarlo en ese momento. Pero eso es mejor, Caro, inclusive pues uno a veces tiene que, con una persona adecuada, no al lado de los niños siempre hay que mantenerlos al margen al 100%, es decir, muchas veces cuando tenemos ese dolor, cogemos el teléfono y llamamos a la mejor amiga y es que este o esta está haciendo esto y esto y eso, y el niño lo escucha, y el niño no es bobo, el niño realmente tiene una conciencia del presente y el niño se empieza a sentir mal porque es que mi mamá está haciendo esto con mi papá, ¿por qué mi papá está haciendo esto con mi mamá? Yo no entiendo si la relación con él es súper linda, es súper buena, está presente en caso de que estén presentes. Eh, entonces ellos entran en una confusión total, demasiado Total. confusión, entonces no saben hacia dónde dirigirse. Hola Sofi, no saben hacia dónde dirigirse. Y cuando se van para la otra casa, dice, ¿cómo mi mamá me dejó ir a la casa de mi papá si mi papá es una persona mala, supuestamente en la cabeza de mi madre? ¿Cómo me deja ir para allá de esa manera? No. Entonces, Total. poder tener, aquí tengo una de mis chiquitines, poder tener esa conciencia de no hablar mal. Yo sé que muchas veces no tenemos esa posibilidad porque no tenemos esa conciencia. Es más bien, es mejor, como tú hiciste, guardar silencio, porque en el silencio hay introyección, hay sanación y no hay reacción, que es una de las cosas más importantes cuando tenemos tanto dolor. En la medida Maravilloso. que hacemos silencio, guardamos, hacemos pausa y podemos diferenciar.
desde la abundancia, desde la escasez, y cuando tú decías, guardo silencio, vengo desde la abundancia tal vez, así tengas dolor interno, ¿por qué? Porque guarda silencio y Total. no muestras al niño esa vulnerabilidad que tú tienes. Obviamente que se puede sentir de pronto de esa manera emocional, mi mamá está triste, mi mamá llora y es normal también poderlo expresar porque somos seres humanos. Buenas noches. Carito, maravilloso. Buenas noches. Ustedes cuéntenos qué opinan de este primer punto. Creo que empezamos con toda. Caro nos dice, no hablemos mal de nuestro ex y sobre todo no con nuestros hijos. Si necesitamos hablar con alguien, pues hablemoslo con un tercero y ojalá yo le agregaría un tercero que nos pueda dar un buen consejo. Entonces, cuéntenos ustedes también cómo han gestionado y qué errores también creen ustedes que cometemos sin darnos cuenta, pues hacia nuestros hijos cuando estamos en medio de una separación. Carito, ¿cuál es el segundo punto? Carito, hay algo para anotar, es súper importante, eso que dices de una persona que realmente tenga una claridad, que no esté juzgando a esa expareja, que no esté negativa frente a las relaciones, que Tremendo. pueda ser, pues que pueda escucharnos realmente con conciencia y que pueda guiarnos y direccionarnos de una manera asertiva. Eso es súper importante y muchas veces no tenemos no la posibilidad, muchas veces no sabemos quién está alrededor de nuestra vida porque estamos perdidos en ese momento. Entonces, buscamos constantemente estar desde afuera, desde afuera, desde afuera y no desde acá adentro realmente, que es donde nos da como esa sabiduría en escoger y saber hacia dónde debemos direccionarnos. Hermoso, Caro. Hermoso. Bueno, De acuerdo. segundo, muchas veces cuando, no fue en mi caso, pero cuando los padres se van a separar, los padres se separan, no le cuentan a los hijos que se van a separar. Entonces llega un día para otro y no está mamá o no está papá en casa. Y eso para los niños les genera un dolor inmenso porque yo lo hablo mucho desde el apego seguro, porque pues desde, bueno, ya en la adolescencia es diferente, pero cuando los niños están pequeños tienen esas dos figuras en casa, que es papá, mamá y nana, como es como cuidadora, inclusive aquí meto un poquito también como el tema de la nana que a veces se va y no está, es lo mismo como en la separación, es diferente pues contexto. Hay que informarle a nuestros hijos, mis amores, nos vamos a separar, es una decisión, no hay que contar detalles profundos. Igual los niños, dependiendo de la edad, hay que mirar cuál es el lenguaje adecuado para, para contarles la información, pero anticiparlos también, porque los niños viven es en el presente 100%. Y se va el papá, se va la mamá y llegan y ¿dónde está mi papá? Y no, se fue de viaje, se fue de viaje y se fue de viaje siempre y ya nunca volvió de viaje. Entonces ellos sienten una Se fue angustia por la tremenda. leche. Fue por la leche, por los huevos. Sí. Sí, Total. sí, Mira, entonces es muy frustrante no ver al papá o a la mamá en ese momento donde había una relación, a veces hay una relación sana, buena, pero otras veces no, pero igual el niño necesita conocer esa información. totalmente. Mira acá, Anita nos escribe algo que me parece súper lindo que logró hacer desde un lugar de conciencia, aunque ella no tiene hijos, dice, yo no Ay, tengo hijos, Anita hermosa. pero cuando me separé le pedí a las personas que me rodeaban que no me hablaran mal de él porque eso es acrecentar el rencor. Pues maravilloso, maravilloso lograr hacer esto en medio incluso del dolor que uno tiene. Eso es incluso un acto de empatía y de amor por uno mismo. Hey, quiero sanar, por lo tanto no quiero saber incluso de nada, quiero silencio para entrar en mí, para escucharme, para sanar. Y Lo, sí, lo que pasa, dime, Caro, es que cuando nosotros miramos las separaciones, por ejemplo, en mi caso, de mi familia, mis padres, la costumbre era señalar, juzgar y no había una interiorización de esa persona como tal dentro de esa total, relación. Entonces, claro, nos trajeron a nosotros también un montón de patrones y la cultura y la sociedad, entonces es mucho más fácil señalar al otro. Aquí traía el segundo, el tercero, echarle la culpa al otro.
echarle la Total. culpa al otro. Entonces, cuando le echamos la culpa al otro, nos Mi sentimos carito, como descargados. si quieres, espérame un segundito, porque ese punto es importante, pero no quisiera Ah, bueno, listo, dale. pasar todavía, porque Dale. en el segundo dijiste algo importante y es, hablemosle a nuestros hijos y digámosle que nos vamos a separar. Mira, ese punto me llegó como un baldado de agua fría, Caro, porque me parece tremendo, tremendo y muchas veces no se hace. Bueno, en mi caso yo no lo hice con mi hija porque mi hija tenía pues un añito, entonces pues claramente no entendía qué iba a pasar, pero no sé, no sé si energéticamente incluso hay que hacerlo para que se liberen como los procesos que cada uno tenga en ese momento. Y sí, yo creo que los papás somos una influencia tremenda en el momento de la separación. De acuerdo a cómo nosotros veamos la separación, así mismo se la vamos a transmitir a nuestros niños. Tengo un ejemplo muy cercano de una persona que se separó, hicieron esa charla de decir, mis amores, nos vamos a separar, este es el acuerdo al que llegamos, no vamos más por esto, pero y el lugar y la posición desde la cual se lo dijeron fue tan neutral que las niñas, como tú dices, viven en el presente, entonces lo tomaron como tan frescas y están bien. Y vivieron un proceso de separación y las niñas súper bien. Yo O sea, incluso ha mejorado la relación entre los papás y las niñas. Entonces Sí, es algo particular como nosotros el poder que tenemos de influencia sobre ellos. claro, claro, muchas veces creemos que nuestros hijos no entienden porque son muy pequeños. Por ejemplo, en tu caso, que tenía un añito, uno puede decirle, mi amor, papá ya no va a estar en casa, expresarlo también porque eso nos da libertad a nosotros también de sanar esas emociones y nuestros hijos también sienten. Pues el papá estuvo un añito con ustedes, el papá estuvo sí, 3 años, un año con mis chiquitos y 5 años con la mayor. Claro, es importante que ellos también sepan que no está en el hogar. Y así sean chiquiticos, ellos entienden el lenguaje, pero es un lenguaje de otra manera. Ellos reciben y perciben ese lenguaje de otra manera a nosotros que somos más racionales, ellos lo sienten más desde acá, más Qué hermoso, Cari. intuitivamente. Entonces, sí es importante para mí como mamá expresarles a nuestros hijos, contarles, hacerles partícipe, porque es que somos una familia y esa familia en ese momento se hizo un rompimiento de ese sistema familiar y ese sistema familiar hay que volverlo a integrar de otra manera y van a tener dos hogares. En mi caso son dos hogares diferentes, dos sistemas, un sistema con un papá y otra esposa y un sistema con una mamá y un novio, un sistema de padres separados, solos, sin pareja. Entonces, claro, es importante porque ya van a tener unos sistemas de familia independientes. Entonces, en la medida que seamos capaces de expresar y demostrarles, ellos van a ser más claros en el proceso y van a tener la capacidad de mostrarse, de Total. expresarse, de sentirlo, de vivirlo, que es uno de los temas más importantes también como en ese proceso de separación, darle voz a ese niño, que sientan esas sensaciones, esos sentimientos, para que esos sentimientos no se conviertan en una emoción perturbadora y negativa que muchas veces nos pasa con nuestros hijos y a mí me pasó. Total. Carito, maravilloso. Ahora sí te doy vía libre con el tercer punto que me decías que uno de los errores es culpar al otro. Culpar al otro, sí, echarle la culpa al otro de la separación. Muchas veces creemos que las relaciones se dañan por uno solo y realmente en la gran mayoría de veces se separan uno por los dos, por los dos. Muchas veces permitimos situaciones, no nos amamos lo suficiente, nos distanciamos por el ego, peleamos por cosas insignificantes y cuando tenemos ese dolor tan profundo, tan marcado y no nos damos cuenta que fue por los dos, siempre señalamos y juzgamos. Y es uno de los errores más grandes porque cuando señalamos el otro, no somos capaces de vernos hacia adentro y el proceso es mucho más lento, ese proceso de sanación y de evolución.
Totalmente, y es que, Caro, pues desde un lugar de dolor, también lo más sencillo y lo más fácil es culpar al otro y decir, es que usted fue el que me hizo, usted fue el que me Ujú. abandonó, usted fue el que fue infiel. Y sí, lo único que hacemos con esa actitud, sin darnos cuenta, es nosotros meternos un poquito más en nuestra cueva de dolor, en nuestra cueva en la que le decimos al mundo, por favor, mírenme que yo fui la que sufrí en toda esta parte y él es el malo. Y no es justo tampoco esa postura. Hoy, después de años de caminar mi propio proceso, yo siento que tenemos que asumir el 100% de la responsabilidad de lo que nos corresponde a cada uno. O sea, los dos tenemos un parte del 100%. Y si el otro fue el que hizo, entonces como mínimo yo tengo la parte de yo escogí a este señor, a este personaje. Por lo menos esa es mi responsabilidad como mínimo. Entonces, qué bonito, Caro, incluso que si yo juzgo y si yo señalo a este personaje, poder incluso mandar este reflector en algún momento y ojalá sea pronto hacia mí, de decir, ¿qué parte tengo yo en todo esto? ¿Qué parte tengo yo incluso que perdonar no solo al personaje, sino a mí misma? ¿Qué cosas necesito ver en mí y dejar de culpar en mí también? Total, Caro, y además, fuera de eso, cuando nosotros culpamos, queremos ser víctimas, o sea, qué pesar de esta mujer, qué pesar de este hombre que lo dejó la mujer, qué pesar. Entonces, volvemos unos patrones repetitivos de, normalmente uno opera cuando está en ese dolor en dos, con dos patrones, uno sobre, chao, mi amor, buenas noches, te amo, te amo, yo también te amo. Tenemos dos patrones, uno de huida y uno de víctima. Entonces, ¿cuál de los dos patrones está operando en nosotros cuando nos separamos? Nos encerramos, nos volvemos más solitarios o nos victimizamos. Y normalmente cuando nos separamos, pues en un porcentaje muy alto está el victimismo y a través de ese victimismo señalamos, 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 señalamos y ponemos a nuestro grupo inclusive familiar a señalar, que eso hace muchísimo más daño porque no protegemos a los niños, no los resguardamos. Ujú, total. Mira, Caro, acá Anita nos dice, decidir perdonar lo que sea que haya pasado a ojo cerrado es perdonar por uno, perdonar sin expectativas, perdonar para sanar y no para retomar la relación. Uf, eso me parece importantísimo Uh porque -huh. creo que está conectado con un comentario que nos dice acá Sandra Rubiano y es, nos pregunta o te pregunta también, ¿cómo se debe manejar la situación cuando hay una infidelidad por parte del padre y el niño de 10 años no quiere compartir con el papá en su nuevo hogar? Fue con alguien que el niño conoció. Y el Y padre, hay, es, y el padre está conviviendo con esta persona. Bueno, hay muchas veces, Caro, cuando hablamos desde crianza consciente, pues yo les hago una pregunta, es cómo estamos nosotros también como en esa relación con esa persona, porque muchas veces los niños toman eso que somos nosotros en base a la relación con nuestro pues con el padre de ellos. Entonces, más que cómo lo hacemos en este momento, yo les hago la pregunta, ¿cómo están ustedes? ¿Ya sanaron? Como decía Anita ahorita, ¿perdonamos? Porque en la medida que nosotros sanamos y perdonamos, somos capaces de acompañar a ese niño en esa función de mostrarle que ese padre es perfecto tal y como es, que sí, fue infiel, sí, es doloroso, sí, es muy doloroso, una infidelidad genera muchísimo, muchísimo dolor, pero eso no quiere decir que es un mal padre, eso no quiere decir que el niño vaya a estar vulnerado, dependiendo, hay casos de casos, hay niños que realmente no pueden llegar a un hogar porque hay violencia, hay abuso sexual, no son escuchados, no están cubiertas las necesidades, pero si no es ese caso, ¿cómo tú lo acompañas a guiarlo también, diciéndole que la posibilidad de estar con su padre también es constructiva? Y el padre también se tiene que ganar esa posibilidad de ser padre, es decir, el padre tiene que llegar a ese niño, acompañarlo, a guiarlo, porque esto que pasó es una relación de papá y mamá, no de hijo y papá, no de hijo y mamá.
Entonces, ¿cómo Total. diferenciamos también las situaciones que nos pasan con nuestras exparejas para que los niños no se vinculen y no los involucremos en esa situación como tal que están viviendo? Totalmente, totalmente. Y retomo ahí lo que decía Anita al final del comentario. Una cosa es perdonar como para yo volver a tener el vínculo con esta persona y otra cosa es, ven, y otra cosa es perdonar simplemente para sanar. Y creo que ese es el punto. Perdonar para poder sanar, para poder soltar, comprender qué es lo que está pasando incluso en el mundo de esta persona que me fue infiel, para que mi dolor pueda incluso suavizar y bajar mucho por el poder y la influencia que yo tengo también sobre la vida de mi hijo. Mientras que yo no perdone, yo voy a mantener este encono que mi niño energéticamente lo va a sentir. Caro, ahí hay Si algo es, muy bonito, hay algo muy bonito cuando tú hablas de mirarnos hacia adentro, es nosotros operamos es de, la mayoría del tiempo es sobre el ego y muchas de las situaciones que nos pasan en la vida es para aprender. O sea, cada situación que me llega a mí es para un aprendizaje para mí, no para mi hijo, no para mi mamá, no para mi expareja, es para mí. O sea, una infidelidad es para mí, para mirar desde dónde estoy, cómo me valoro, cómo me quiero. Eso es otro tema sí, bastante total. amplio, pero sí, es empezar a revisar desde dónde viene, porque así podemos realmente empezar a generar una empatía con nosotros mismos, una empatía hacia el otro del perdón y poder acompañar a nuestros hijos desde ahí, de que puedan sintonizar esas energías realmente y dejarlos como fluir también en esa relación papá, mamá, 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 perdón, papá e hijo o mamá e hija, pues porque hay infidelidad desde las dos partes, eh, pues ya, y se muestra. Carito maravilloso. ¿Cuál es ese cuarto error? Los estilos de crianza. Eso es un tema que muchas veces ¡Wow! no Ese lo es un tema tocamos. importantísimo. Sí, los estilos de crianza realmente muchas veces decimos es que mi estilo es el perfecto, mi estilo es este. Yo creo que en el estilo de crianza hay que evaluar algo en común y es ponerse de acuerdo. Pues en mi caso tenemos acuerdos supremamente claros en algunos puntos de la vida de nuestros hijos y pues somos afortunados de poderlo hacer así. La gran mayoría de familias no logran tener como acuerdos establecidos. Y cuando yo hablo de estilos de crianza es si tenemos la posibilidad de interactuar como en esa función de la educación y el acompañamiento de las necesidades de nuestros hijos, que son las necesidades básicas, que son amor, protección, estudio, eh, y me falta otra que no la recuerdo en este momento, ya está ahí ganado. Y lo demás son aristas que no tienen sentido. Es decir, muchas veces decimos es que tienen que comer a las 7 de la noche y en mi casa comen a las 6 de la tarde. Entonces peleamos por eso, entonces generamos conflicto entre nuestros excónyuges. Se tienen que poner esta ropa para tal clima, se tienen que lavar los dientes de esta manera, no pueden comerse un chocolate nunca por tal y tal y tal cosa. Entonces, los estilos de crianza en cada hogar son diferentes. Recordemos que los sistemas familiares varían. ¿Por qué? Porque ya nos separamos, o sea, este es un hogar, este es otro hogar. Y el estilo de crianza también varía. ¿Por qué? Porque nos separamos y cada pareja puede tener de pronto otra relación, entonces varía. El tema de crianza, los estilos de crianza es un tema muy, muy importante a tocar porque pues cada niño tiene su manera, cada papá tiene su manera de entablar esa relación en su hogar. Lo importante es revisar cuáles son los pilares importantes en esa educación, en ese acompañamiento. Te estoy viendo, te estoy escuchando, te estoy valorando, te tengo presente, para que el resto lo veamos como cosas mínimas, que no son tan importantes o en ese contexto. Yo les voy a contar un poquito de mi experiencia personal con respecto a este punto de las crianzas. ¿Cómo lo llamaste, Caro? El estilo Crianza, de crianza. sí, sí, lo de crianza. Em,
En mi caso, yo les quiero contar, o sea, el papá de mi niña y yo somos completamente distintos, o sea, tenemos una personalidad y unos estilos de vida y de crianza totalmente diferentes. Y un punto que yo he aprendido, que he manejado en este último tiempo, ha sido justamente el valorar incluso el estilo de crianza que él tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tú dices, estamos empeñados en creer que mi estilo de crianza es la verdad, es lo correcto, es lo que debe ser y tratamos de imponerlo a la otra persona. Lo que he caminado yo en este proceso también junto con él ha sido incluso el, wow, me doy cuenta de que él y yo somos tan diferentes y que eso más bien, en vez de ser una amenaza, es una oportunidad tremenda para mi hija, para que ella se enriquezca tanto de lo que su papá es, de lo que yo soy, tan perfectamente imperfectos como somos los dos, porque ninguno tiene la verdad, pero es un punto que a mi hija ya casi con 15 años le da mucha más perspectiva, le da mucha más visión para que vaya tomando sus propias decisiones, para que diga, ok, del mundo de mi papá me gusta esto, admiro esto, pero esto no lo quiero. Y lo mismo del mundo de mi mamá. Entonces me parece súper lindo este tema del estilo de crianzas, que sí es diferente y que también necesita incluso el respeto y la valoración de parte de esas dos personas. Así es, Caro. Y sobre todo que los niños, pues cuando nos separamos empiezan a tener mucha más resiliencia. Entonces, lo que tú decías ahorita, tener la posibilidad de mirar las dos caras, no caras de la moneda, ¿no? Porque no estamos en contravía, no estamos en oposición, antes estamos tratando de lograr lo mejor que cada uno sabe dar. Para los Total. niños es súper útil y los niños son supremamente inteligentes, súper inteligentes y ellos saben qué les va gustando, si hay esa conexión realmente desde adentro. Entonces, yo digo, el estilo de crianza tiene que estar lo que les dije ahorita, las necesidades básicas cubiertas, la protección, el cuidado personal, la educación formal puede ser homeschooling o educación tradicional, y el resto Ujú. son aristas adicionales, y sobre todo que haya una presencia de los dos padres, eso es lo más importante. Si no hay, pues bueno, uno de los dos va a estar ahí acompañándolo en esa crianza respetuosa, en esa crianza consciente. Entonces, la presencia creo que es uno de los valores más importantes, o no, no como valor de valor, sino de realmente conexión. Esa presencia en la crianza es la que diferencia realmente que los niños estén sanos emocionalmente y que puedan dirigir esa vida de una manera mucho más consciente y más, yo no le pongo felicidad porque para mí la felicidad va más desde las emociones, como más plena, sí, como más En clara, bienestar, en en bienestar. bienestar, sí, en bienestar. Por ahí habían varias preguntas, no alcancé a leerlas. Oh, Bueno, ven a ver, acá el comentario que tengo es el de Sandra y el de Anita. Básicamente, dice Sandra, es difícil porque estamos en proceso psicológico con el papá, pero él no sigue la orientación de la profesional. El mismo comentario que nos hicieron ahorita, pero quiero complementarlo incluso con lo que Anita nos dice, y es, yo creo que ahí es importante no entrar a competir, como dijo Caro. Sí, se trata de apreciar. Creo que hay asuntos, hay, bueno, en este momento se me va el nombre de la persona que dice que hay tres tipos de asuntos en la vida. Los asuntos de Dios, los asuntos míos y los asuntos de los otros. En este caso, con lo que, por ejemplo, nos dice Sandra, si él no acata las sugerencias de indicaciones. la profesional, es su asunto. Para él en este momento, digamos que no tiene sentido seguir esas sugerencias por el mundo interior que él tiene. Y incluso respetar eso es parte de mi asunto hacia él.
y su asunto será encargarse de su proceso con él mismo y de su proceso de su relación con el niño, con su propio hijo. Claro, eso es muy lindo cuando nosotros trabajamos crianza consciente. Eh, lo más importante es empezar a vernos, a conocernos, a sanar y a través de eso generamos conexión con nuestros hijos desde nuestro ser. Lo que el otro haga no nos corresponde a nosotros. No podemos tener el control porque no lo sabe hacer de una manera diferente, lo sabe hacer tal como es. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene en su estructura interna. Entonces, en la medida que somos capaces nosotros de estar mejor nosotros mismos, vamos a acompañar a ese chiquito, a esa chiquita de una manera súper neutral, de una manera empoderada, de una manera con conexión, con presencia. Y el niño se va a dar dando cuenta y el niño en la medida que va a necesitar, va a buscar a esa persona que le da seguridad, que le da comprensión, que le da apoyo, que lo ve, que lo acompaña. Entonces muchas veces nos preocupamos muchísimo, que eso es otro de los errores, nos preocupamos muchísimo, muchísimo qué está haciendo el otro, pero no nos estamos dando cuenta qué estamos haciendo nosotros para estar en presencia con nuestros hijos. Entonces nos desvirtuamos totalmente de esa educación porque siempre estamos señalando, porque siempre estamos mirando allá y dejamos muchos espacios vacíos en esa relación con nuestros hijos. Estamos encargándonos de los asuntos de otros y los asuntos de nosotros están completamente abandonados. Así Y es, la presencia de nosotros en nuestra propia vida no está. así Y es, pues ahí va a ser un poquito más largo el proceso de nuestra sanidad, si no es así así. es. Y otro comentario para Sandra también, Caro, si quieres podemos tener un espacio junto con ella individualmente, pues porque ya hay unos temas que se salen como de los live por temas Sí, de información, por cuidar también la relación de ella con su expareja. Entonces podemos, tú le puedes tomar el dato a ella y podemos sentarnos con ella mañana un ratico y conversamos y le damos como ese espaciocito también que me parece importante por lo que está sucediendo y lo que le está pasando en su vida en relación con su expareja. totalmente, totalmente. Sandra, porfa, si estás conectada y si nos estás escuchando, en cuanto acabemos el live, porfa, me envías un mensaje directo y hablamos. Carito, continuemos nuestro quinto y último error más común que cometemos. ¿Cuál es? Bueno, esto desde crianza consciente es poner a nuestros niños a solucionar nuestras necesidades no satisfechas. Creo que es el más de los más grandes errores que cometemos como padres. Muchas veces tenemos la posibilidad, pues por esa poca conciencia, de generar en esa relación con nuestros niños como la vulnerabilidad, es decir, tengo un vacío, entonces los cojo a ellos para sanar mis heridas. Tengo alguna necesidad no satisfecha de mi infancia, entonces llegan esos niños a nuestra vida para satisfacer esa necesidad no satisfecha. Entonces, cuando tenemos esa disolución de matrimonios, sí que más se ve, porque tenemos miedos, vacíos, temores, y no nos hemos dado cuenta desde dónde nos estamos viendo. Y tenemos esos niños como amarrados a nosotros en control, en apego inseguro, en terror, no los dejamos ser. Entonces buscamos a través de ellos esa sanación y no es a través de ellos que debemos sanar, somos nosotros los que tenemos que sanar para poderles dar a ellos. Caro, es tenaz ese punto porque para mí una conclusión o un ejemplo o lo que se me venía a la cabeza es literalmente usamos a nuestros hijos como unas herramientas, los usamos y algo que también sucede comúnmente es que los usamos como medios de manipulación, manipulación económica, manipulación emocional. Si usted no me paga, entonces no dejo ver al niño, no dejo ver a la niña. Bueno, es algo doloroso que sin darnos cuenta o dándonos cuenta, hacemos y también estamos afectando a los niños. Y es un punto importantísimo simplemente de decir lo que hemos dicho creo que en estos minutos de conversación. Hey, una cosa es mi relación con esta persona,
las dificultades que tuve con esta persona y las cosas incluso que puedo agradecer, porque es que algo que se nos escapa mucho es que durante la relación también vivimos cosas buenas con esa persona. Muy buena, sí. Sí, solo que al final solo nos enfocamos en el punto negro y lo hacemos expansivo, pero el resto de historia lo olvidamos voluntariamente. Entonces, bueno, el punto es que nos hagamos responsable de nuestra historia con el personaje sin involucrar al chino porque el niño no tiene nada que ver, no tiene nada que ver y nuestra responsabilidad es guardar su corazón en la mayor medida posible, que sí, si tengo dolor, claro, que si el papá tiene dolor, claro, pero eso no nos justifica para usarlos como herramientas de manipulación o como herramientas de sanación hacia nosotros, nada que ver. La única sanación la podemos hacer nosotros con nosotros mismos. Y el proceso de nuestro niño en su corazón es su proceso. Ujú. Y el proceso de nosotros con ellos es acompañarlos y guiarlos a través de una transformación interior desde nosotros mismos. Si nosotros no nos sanamos como madres, como padres, ¿qué les estamos dando a ellos? ¿Qué conciencia les estamos dando a ellos? Conciencia nuevamente de dolor, porque cuando venimos con la carga emocional, como les decía al principio, eh, por hogares disfuncionales en ese momento, traemos eso. Entonces, ¿cuándo vamos a parar esos patrones? Que en mi caso son dos, mamá y papá míos, ahora yo, entonces, ¿qué les vamos a generar a ellos a través de esa relación? ¿Les vamos a generar ¿Sabes una realmente? cosa? ¿Sí? Yo creo que una cosa muy bonita, Caro, que se puede ver es, ok, una manera de romper el patrón es justamente el tema de, ok, incluso puede que mi relación no vaya a ser de por vida y hasta viejitos, pero si se da la separación, que se dé de una manera diferente a como se dio con mis papás. Y ahí decido romper el patrón. ¿Por qué? Porque decido contarme a mí y contarle también a mis hijos una historia diferente. Empezar a Ujú. escribir el texto, hombre, desde la neutralidad, desde la conciencia, desde el perdón, desde el ya fue suficiente. Y yo me permitiría decir, Caro, como conclusión también algo a lo que yo llegué en mi vida y se los comparto acá a todos, es que llegó un punto en el que literalmente me lamía la herida mucho. Y yo decía, ay, pobrecita yo, ay, es que él es tan malo. Pero llegó un punto en el que dije, ay, ya Ya esto no no me más. sabe bien, ya no quiero hacerme la víctima, ya no me gusta esto, tampoco es ejemplo para mi hija, tampoco es como yo me quiero sentir, ni como me quiero ver frente a la otra persona, ni frente a mí misma. No me Claro. merezco esta imagen de pobrecita yo. Me merezco también la imagen de decir qué parte tuve en todo esto. Entonces, creo que algo bueno que necesitamos es que a todos nos llegue ese punto de saturación y de decir, ya no quiero más esta versión de dolor de mí y de mí hacia mis hijos. Así es, Caro, qué lindo esa conclusión, porque realmente a veces tenemos que tocar un fondo supremamente eh, como duro para poder darnos cuenta que es que eso no es todo en la vida, que cómo queremos mirar la vida desde la escasez o desde la abundancia. La miramos desde la escasez, entonces seguimos siendo mártires, víctimas, nos ausentamos de nosotros mismos, nos ausentamos de nuestros hijos, nos ausentamos de nuestra familia, eh, o queremos verlo desde la abundancia, mirando que esto es una posibilidad para abrir aprendizajes, para tomar esos aprendizajes personales, para crecer como personas, para crecer nuestra autoestima, para mirar que sí se puede superar una situación, para mirar muchas veces muchas mujeres y hombres también, la mayoría son mujeres, no, si están con sus niños, entonces salir y ver que sí se puede mirar otro panorama en la vida, que sí es capaz de tener a través del esfuerzo lograr
algunas remuneraciones no solamente económicas, sino emocionales. Entonces, ¿desde dónde queremos mirar esa separación? Desde la abundancia, desde la escasez. Y la invitación siempre es, miremos, tratemos de mirar, yo sé que no es fácil, eso es un tema de conciencia todos los días desde la abundancia, porque cuando lo miramos desde la abundancia vemos que todo lo que nos sucede en la vida es para un aprendizaje y ese aprendizaje será mucho mayor que esa escasez que tenemos. Total. Que a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? No, 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 ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me está sucediendo eso? Y a veces no comprendemos y no lo entendemos, entonces respirémoslo, sintámoslo, vivámoslo, disfrutémoslo, y ya, y simplemente eso en la medida que va transcurriendo el tiempo va sanando sí o sí, porque nada es infinito, nada es para siempre, el dolor no es para siempre, la emoción no es para siempre, la felicidad no es para siempre, esa magnitud que nos la han puesto en la vida, que es todo súper, 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 súper wow, no. Realmente una vida plena es sentirse a gusto acá adentro y cuando hay esa separación, sentirse tranquilo en ese proceso también de duelo, lleva tiempo, no es de un día para otro y en la medida que podamos sanar esas emociones y esas sensaciones que tuvimos con nuestra expareja, vamos a tener una relación con nuestros hijos más sana, una conexión, una presencia, vamos a estar ahí para observarlos, para acompañarlos, para guiarlos en esa emoción que ellos sienten, para poderlos guiar en cualquier situación que se les presente a ellos desde esa empatía, desde esa empatía. Eh, Total, bueno, no sé, Caro, total. de aquí por aquí voy Carito, a ver si hay otras preguntas de pronto antes de finalizar, que ya casi se nos acaba el tiempo. totalmente. Caro, hermoso lo que acabas de decir y yo solamente quisiera redondearlo con una cosita más y es tal vez decirle a las personas que están en medio de ese proceso tan complejo y doloroso, conflictivo también, es decirles, hey, permítanse alzar la mano y literalmente pedir ayuda al cielo, literalmente conecten con eso que para ustedes es Dios y dense la oportunidad de confiar en que esto tiene un propósito. Mira, en la parte de atrás de mi libro yo escribí, las cosas no te pasan a ti, las cosas pasan para Para ti. ti. Y eso es una cosa espectacular, porque lo que tú dices, hay un propósito. Nosotros en nuestra vida somos como, haz de cuenta, en un carrito, en una carretera, tenemos visión de 10 metros lo que alcancen a dar las luces, pero Dios es el Waze. Dios tiene el mapa completo y sabe el por qué sucedió lo que sucedió, por qué en este momento hay tal vez un punto de bifurcación, de separación, y también sabe qué es lo que va a venir. Entonces, hey, también incluso démonos la oportunidad de alzar la mano y de decir, en este momento yo no sé qué hacer. Desde mi conocimiento no lo sé, pero incluso prefiero callar y prefiero confiar, confiar en que esto va a traer algo bueno. Así es, Karen, eso es muy importante lo que dices, es como una fuerza mucho más allá. Y para complementar también a ti, muchas veces en estos procesos de divorcio nos quedamos callados, resguardados y generamos unos estados de ánimo alterados, generando depresión, ansiedad, y es un tema de salud mental que hay que cuidar. Entonces, cuando se requiere ayuda, también alzar la mano y es buscar un especialista. Caro es coach, yo soy psicóloga y coach en crianza consciente. Nos pueden hacer cualquier pregunta que necesiten. Aquí estamos para ustedes. Muchas veces no tenemos las herramientas o las habilidades, pero para eso hay personas capacitadas para poder acompañarlos y guiarlos. Entonces, pegarse del de arriba, pegarse pues de ese apoyo de una persona que realmente sepa acompañarles en el proceso para que puedan transcurrir en ese proceso de una manera mucho más tranquila y más sana. Caro, maravillosa esta charla. Yo de verdad quisiera hablar contigo mucho más tiempo. Sé que tus chiquitos te requieren, pero bueno, a todas las personas que nos acompañaron y que van a ver esta conversación en diferido, les mando un abrazo. Gracias por estar acá, por darse la oportunidad también de abrir sus corazones, de escuchar lo que tal vez nosotras vinimos a decir con el amor y con el corazón que tenemos desde nuestra perfecta imperfección. Y gracias, Caro, nuevamente por haber aceptado esta invitación. Tan linda, Caro, a ti gracias infinitas
por invitarme a tu espacio con todas las mujeres que te siguen tan lindas. Ese libro que escribiste tan hermoso, súper recomendado, que lo lean, que lo vean. Es un proceso sanador de Caro para todas ustedes. Te mando un abrazo gigante y a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver. Desde aquí estamos presentes para ustedes y cualquier situación que se les ocurra, cualquier pregunta, estamos atentas a resolvérselas. Les mando un abrazo gigante y feliz noche a todos. Carito, un Gracias, abrazo. gracias, Carito, Te quiero Floralba, con toda mi alma. Synergy, Anita, gracias a todos. Yo también a ti. Besitos, gracias, Chao, Miguel. chao. Chao.